A veces nos preguntamos por qué Dios no responde nuestras súplicas de la forma que esperamos. ¿Por qué, si es todopoderoso y amoroso, permite que enfrentemos dificultades tan grandes? ¿Cómo es posible que, cuando más necesitamos su intervención, parezca que está en silencio o ausente? Estas preguntas suelen surgir en momentos de dolor o incertidumbre, cuando nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta y el sufrimiento nos abruma. El ser humano ha lidiado con estas preguntas desde tiempos antiguos. Incluso en las Escrituras encontramos ejemplos de personas que, al encontrarse en situaciones de gran angustia, se cuestionan la aparente falta de respuesta de Dios. En el libro de Job, por ejemplo, vemos a un hombre que lo pierde todo, que sufre física, emocional y espiritualmente, y que no entiende por qué Dios permite tal nivel de sufrimiento en su vida. Job, en su desesperación, clama a Dios, pero durante mucho tiempo parece que solo recibe silencio. ¿Acaso Dios lo había abandonado? Estas experiencias son comunes en la vida de cualquier creyente. A menudo, cuando estamos en medio de una prueba, sentimos que Dios no está cerca. Nos arrodillamos en oración, suplicando por una solución, por un milagro, por una intervención divina que cambie de inmediato nuestra realidad. Y cuando no vemos esa respuesta inmediata, comenzamos a dudar. ¿Dios realmente está escuchando? Si lo está, ¿por qué no actúa? Esta sensación de duda es profundamente humana. En momentos de crisis, es difícil ver más allá de nuestro dolor inmediato y nuestra necesidad de alivio es tan grande que esperamos que la ayuda de Dios sea instantánea. Sin embargo, cuando esto no ocurre, nuestras expectativas chocan con la realidad y esto genera una especie de crisis espiritual. En nuestra mente surge la pregunta inevitable: si Dios es todo bondad y poder, ¿por qué permite que sufra? Pero tal vez, en lugar de preguntarnos por qué Dios no interviene de inmediato, deberíamos empezar a cuestionar nuestras expectativas sobre cómo debería ser la intervención divina. A menudo, concebimos la ayuda de Dios como algo que debe venir en forma de soluciones rápidas y directas. Pensamos que, si realmente Dios está de nuestro lado, debería quitar inmediatamente cualquier obstáculo o dificultad de nuestro camino. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan para cada uno de nosotros que a menudo va más allá de nuestra comprensión inmediata. A veces, las pruebas y dificultades no son simplemente obstáculos que deben ser eliminados, sino herramientas que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para algo más grande. En ese sentido, la ayuda de Dios no siempre se manifiesta como una solución instantánea a nuestros problemas, sino como un proceso de crecimiento y transformación que se lleva a cabo en medio de las dificultades. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué significa realmente la ayuda de Dios? A veces, creemos que la verdadera ayuda divina consiste en eliminar todo mal de nuestra vida, en resolver nuestras dificultades sin esfuerzo de nuestra parte. Pero, si miramos con atención los relatos bíblicos, podemos ver que Dios no siempre actúa de esa manera. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, seguramente esperaban que Dios actuara de inmediato para salvarlos. Y aunque Dios finalmente abrió el mar para que pudieran cruzar, no lo hizo en el primer instante en que aparecieron los egipcios. En cambio, permitió que el pueblo enfrentara el miedo y la incertidumbre, para que al final pudieran ver su poder de manera más clara y confiar más profundamente en Él. Otro ejemplo es el de los discípulos de Jesús durante la tormenta en el mar de Galilea.
Mientras el barco era sacudido por las olas, ellos clamaban aterrados, y Jesús dormía. Se preguntaban, igual que nosotros a veces, ¿acaso a Él no le importa que estamos a punto de perecer? Y sin embargo, fue en ese momento de aparente abandono que Jesús se levantó y calmó la tormenta, enseñándoles una lección sobre la confianza en su poder y presencia, incluso cuando no parecía estar actuando. Entonces, cuando nos enfrentamos a momentos de crisis en nuestra vida, quizás deberíamos empezar a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva diferente. Tal vez la ayuda de Dios no se trata solo de evitar el sufrimiento o resolver nuestros problemas de inmediato, sino de acompañarnos en medio de ellos, dándonos la fuerza, la sabiduría y la paciencia necesarias para superar las pruebas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a confiar en la ayuda de Dios incluso cuando no la entendemos del todo? La fe verdadera no consiste en creer solo cuando todo va bien o cuando nuestras oraciones son respondidas de manera inmediata. La fe se prueba y se fortalece en los momentos de incertidumbre, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, pero aún así elegimos confiar en que Él está obrando a nuestro favor. De hecho, muchos de los grandes santos y personajes bíblicos pasaron por largos periodos de prueba y silencio divino antes de experimentar la intervención de Dios de manera visible. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de ver cómo Dios lo elevaba a una posición de poder en Egipto. Durante esos años de sufrimiento, ¿cuántas veces se habrá preguntado si Dios estaba realmente con él? Y sin embargo, al final, José pudo ver que Dios había estado orquestando todo para bien, incluso cuando parecía que estaba en silencio. Es importante recordar que la ayuda de Dios a menudo llega de formas inesperadas. Puede ser a través de una persona que nos apoya, de una situación que nos enseña una lección valiosa, o incluso de un tiempo de espera que nos prepara para algo mejor en el futuro. Si bien es natural querer que nuestras dificultades se resuelvan de inmediato, tal vez Dios nos esté invitando a confiar más en su tiempo perfecto y en su plan, que es siempre para nuestro bien. Así que, aunque al inicio nuestras dudas y preguntas nos asalten y nos preguntemos si Dios realmente nos está ayudando, con el tiempo podemos aprender a ver que su presencia y su acción en nuestras vidas son mucho más profundas de lo que a veces imaginamos. Dios misericordioso y eterno, en este momento nos postramos ante ti con el corazón lleno de preguntas, pero también con la esperanza de que solo tú puedes iluminar nuestra mente y sanar nuestra alma. A lo largo de la vida, hemos atravesado momentos de confusión, tiempos en los que, en medio del sufrimiento y las dificultades, nos hemos preguntado si realmente estás con nosotros. Nos hemos preguntado si escuchas nuestras oraciones o si ves nuestras lágrimas. Señor, en esos momentos de oscuridad, muchas veces hemos dudado y nos hemos sentido solos. Pero hoy queremos acercarnos a ti con fe renovada, buscando tu consuelo, tu guía y tu paz. Sabemos que tu amor es infinito, que tus caminos no son los nuestros y que tu sabiduría va más allá de nuestra comprensión. Aún así, en nuestra humanidad, nos cuesta entender por qué permites que enfrentemos tantas pruebas. ¿Por qué cuando clamamos a ti en medio de nuestras tormentas, no siempre recibimos la respuesta que esperamos? Pero hoy, Padre Celestial, te pedimos que nos enseñes a confiar en ti de una manera más profunda, a verte no solo en los milagros que deseamos, sino también en las pequeñas cosas, en esos detalles cotidianos donde a menudo resides de manera sutil.
Señor, te pedimos humildemente que nos ayudes a aceptar tu voluntad, aun cuando no la entendamos. Sabemos que tu plan para nosotros es perfecto, pero en nuestro dolor a veces nos cegamos y no vemos más allá de nuestra situación inmediata. Danos ojos para ver lo que tú ves, para entender que las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para crecer, para ser más fuertes, más pacientes y más sabios. Haznos conscientes de que, en el crisol de las dificultades, tú estás moldeando nuestro carácter, enseñándonos lecciones que solo el dolor y el desafío pueden revelar. Padre amado, muchas veces hemos clamado por respuestas, esperando que las soluciones a nuestros problemas lleguen de manera inmediata. Pero hoy comprendemos que tu ayuda no siempre consiste en cambiar nuestras circunstancias, sino en transformarnos a nosotros desde adentro. Por eso, te pedimos que, cuando no calmes la tormenta exterior, calmes la tormenta interior que reside en nuestros corazones. Que en medio de las dificultades podamos sentir tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes darnos. Sabemos que en este caminar de fe nos estás enseñando a depender más de ti y menos de nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a recordar que cuando somos débiles es cuando tú eres más fuerte en nosotros. Cuando llegamos al final de nuestras capacidades es cuando tu gracia se manifiesta con mayor poder. Danos el coraje para seguir adelante, aun cuando el camino sea incierto, sabiendo que tú vas delante de nosotros, allanando los senderos que no podemos ver. Oh Señor, en este tiempo de espera, cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato, te pedimos que nos enseñes la virtud de la paciencia. Que no nos desesperemos ni nos dejemos llevar por la ansiedad, sino que podamos confiar plenamente en que tu tiempo es perfecto. Sabemos que tu demora no es una negación, sino una preparación. Estás obrando detrás de escena, moviendo piezas que nosotros no podemos percibir y preparando el terreno para bendiciones que aún no podemos imaginar. Ayúdanos a confiar en ese proceso, a saber que, aunque no siempre entendamos, tú estás en control de todo. Te pedimos, Dios de amor, que sanes las heridas de nuestro corazón. En nuestras vidas hemos enfrentado pérdidas, decepciones y dolores profundos, y a veces nos resulta difícil seguir adelante. Pero tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura y que transforma todo para bien. Ayúdanos a no quedarnos atrapados en el pasado ni en el dolor, sino a caminar hacia adelante, confiando en que tu plan para nosotros es lleno de esperanza y futuro. Llena nuestros corazones de tu consuelo y permítenos encontrar en ti el refugio que tanto necesitamos. Dios omnipotente, te pedimos también que nos ayudes a reconocer las bendiciones que ya has derramado en nuestras vidas. A menudo, en medio de nuestras dificultades, nos enfocamos tanto en lo que falta, que olvidamos lo mucho que ya nos has dado. Queremos agradecerte por todas las veces que nos has sostenido, por todas las puertas que has abierto, por cada pequeño milagro que hemos pasado por alto. Ayúdanos a cultivar un espíritu de gratitud que nos permita ver tu mano en cada detalle de nuestra vida, incluso en medio de las pruebas. Señor, te pedimos que nos llenes de esperanza. Cuando todo parece oscuro, cuando las respuestas no llegan y cuando el futuro parece incierto, recuérdanos que en ti siempre hay esperanza. Que aunque hoy no podamos ver la salida, tú ya conoces el final de la historia, que nuestras vidas están en tus manos y que nada de lo que enfrentamos es en vano. Danos la fortaleza para mantenernos firmes en la fe, para seguir caminando con confianza, sabiendo que tú nunca nos dejas ni nos abandonas. Padre Celestial, en este momento te entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras cargas. Te las entregamos sabiendo que tú eres el único que puede aliviarnos y darnos descanso.
Enséñanos a confiar en tu amor incondicional, a descansar en tus promesas y a caminar por la vida con la certeza de que no estamos solos. Tú eres nuestro guía, nuestro protector, nuestro proveedor y nuestra esperanza. En tus manos ponemos todo lo que somos, confiando en que tu plan es perfecto y que al final todo obrarás para bien. Amén. Había una mujer llamada Ana que vivía en un pequeño pueblo rural. Su vida había sido una constante montaña rusa de desafíos. Desde niña había experimentado el dolor de la pérdida, ya que su madre falleció cuando ella tenía apenas 5 años. Criada por su padre, un hombre honesto pero de pocas palabras, Ana aprendió desde joven a enfrentarse a las dificultades con valentía. Sin embargo, con el paso del tiempo, las pruebas no parecían disminuir. Cuando Ana se casó con Juan, su vida pareció mejorar por un tiempo. Juntos construyeron un hogar lleno de amor y esperanza, soñando con una familia que llenaría su casa de risas y alegría. Pero, a pesar de los años que pasaron intentando tener hijos, ese sueño parecía esquivo. Ana oraba constantemente, pidiendo a Dios un milagro. Las noches, que deberían haber sido de descanso, se llenaban de lágrimas y súplicas. ¿Por qué Dios no respondía? ¿Por qué, si su deseo era tan noble, no recibía la bendición de un hijo? Con el tiempo, Ana y Juan decidieron consultar a médicos, esperando que tal vez hubiera una solución médica que pudieran intentar. Las respuestas fueron desalentadoras. Les dijeron que las probabilidades de que tuvieran hijos eran casi nulas. Aunque Ana se esforzaba por mantener la fe, sus oraciones comenzaron a volverse más tristes, llenas de dudas. Empezaba a preguntarse si Dios realmente la escuchaba. A veces, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su casa, susurraba al cielo: «Dios, ¿por qué me has abandonado?». Pasaron los años, y aunque el deseo de ser madre seguía vivo en su corazón, Ana y Juan decidieron dejar de lado los tratamientos médicos y aceptaron la realidad de su situación. Pero el vacío en su corazón no desaparecía. En muchas ocasiones, Ana sentía que sus oraciones solo chocaban contra un muro de silencio. Los días en los que visitaba a sus amigas, que ya eran madres, se hacían más difíciles de soportar. Se encontraba luchando con la envidia, algo que nunca había experimentado antes. Las dudas empezaron a pesar más que su fe. ¿Por qué Dios no me da este deseo que llevo en el corazón?, se preguntaba constantemente. Pero Ana no dejaba de orar, incluso en su dolor. Su relación con Dios se volvió una mezcla de súplica y desesperanza, y aunque no entendía lo que estaba pasando, se aferraba a la pequeña chispa de fe que quedaba en su interior. Una noche, después de una jornada particularmente dura, se arrodilló una vez más, con el corazón lleno de tristeza, y le dijo a Dios: «Si esta es tu voluntad, enséñame a aceptar lo que no puedo cambiar. Ayúdame a encontrar paz en medio de este dolor, porque ya no sé qué más hacer». Fue en ese momento, cuando Ana soltó su último grito de desesperación, que comenzó a experimentar algo diferente. No fue una respuesta inmediata, ni una solución milagrosa a su problema, pero en las semanas siguientes notó que algo estaba cambiando en su interior. A medida que los días pasaban, empezó a sentir una extraña paz, una calma que no había experimentado en años. No era que su deseo de ser madre hubiera desaparecido, pero de alguna manera se estaba reconciliando con la posibilidad de que los planes de Dios para su vida fueran distintos de lo que ella había imaginado. Un día, mientras caminaba por el mercado local, Ana se encontró con una mujer joven que llevaba a un bebé en brazos. La mujer, llamada Isabel, había perdido a su esposo recientemente en un accidente y ahora enfrentaba el reto de criar sola a su hijo recién nacido. Ana sintió una profunda compasión por Isabel y en los días siguientes se ofreció a ayudarla con el cuidado del niño. Lo que comenzó como una pequeña muestra de apoyo, pronto se convirtió en algo mucho más grande.
Ana se encontraba pasando cada vez más tiempo con Isabel y el bebé, ayudando en lo que podía. Con el paso del tiempo, Ana empezó a notar algo inesperado. El vacío que sentía en su corazón comenzaba a llenarse. El niño, al que Isabel llamaba Mateo, empezó a llamar a Ana tía. Sus pequeños abrazos y sonrisas comenzaron a derretir el dolor que Ana había llevado consigo durante tantos años. Aunque no era su hijo biológico, el amor que sentía por Mateo crecía con cada día que pasaba. A medida que Ana y Juan se acercaban más a Isabel y Mateo, comenzaron a considerar la posibilidad de ayudar aún más a la joven madre. Juan, que siempre había apoyado a su esposa en todo, también se sintió profundamente conmovido por la situación de Isabel. Un día, mientras compartían una comida en casa, Juan y Ana le ofrecieron a Isabel algo que cambiaría sus vidas para siempre: la posibilidad de mudarse con ellos. «Eres como familia para nosotros», le dijeron. «Queremos estar a tu lado y ayudarte en todo lo que podamos». Con lágrimas en los ojos, Isabel aceptó. Así, lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en una relación familiar profunda y significativa. Ana, que había pasado tantos años rogando por ser madre, ahora encontraba en su relación con Mateo una fuente de alegría y realización que nunca había imaginado. No era el camino que había planeado, pero poco a poco comprendió que Dios había respondido a sus oraciones de una manera que ella no esperaba. Una noche, mientras mecía a Mateo en sus brazos y le cantaba para dormir, Ana levantó la mirada al cielo y con una sonrisa suave dijo en voz baja: «Dios, ahora lo entiendo. Tu plan era diferente, pero no menos hermoso. Me has dado lo que necesitaba, no lo que pedía. Gracias por no dejarme, incluso cuando no podía ver tu mano obrando». En ese momento, Ana comprendió algo profundo. Dios siempre había estado a su lado, trabajando en los detalles de su vida, aunque ella no lo hubiera podido ver en su momento de mayor desesperación. Su ayuda no había llegado en forma de un milagro instantáneo, sino a través del proceso de aprender a abrir su corazón a nuevas formas de amor y propósito. Dios no la había abandonado, simplemente había tenido para ella un plan más grande. Un plan que no solo llenaría su vida de alegría, sino que también permitiría que ella fuera una bendición para otros. Y así, Ana encontró la paz que tanto había buscado, no porque su vida estuviera libre de problemas, sino porque finalmente había aprendido a confiar en que Dios siempre estaba obrando, incluso cuando no lo entendía. La historia de Ana es una poderosa lección sobre el misterio de los caminos de Dios y cómo su ayuda a veces se presenta de formas que no esperamos o incluso entendemos de inmediato. Nos enseña que la fe no se trata únicamente de recibir lo que pedimos, sino de confiar en que, en todo momento, Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque no siempre lo veamos. A menudo, nuestras oraciones están llenas de peticiones específicas, de deseos que creemos que nos traerán paz o felicidad. Le decimos a Dios lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Y cuando esas oraciones parecen no ser respondidas de la forma que esperamos, es fácil caer en la desesperación o en la idea de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la vida de Ana nos muestra que la fe va más allá de esperar respuestas inmediatas o de que todo salga según nuestro plan. La verdadera fe es confiar en que, aunque nuestras oraciones no se respondan como esperamos, Dios tiene un propósito más grande y profundo que a menudo no podemos ver en ese momento. Ana deseaba con todas sus fuerzas ser madre, y no había nada malo en su deseo. De hecho, era un anhelo natural y noble,
Pero, con el paso de los años, a medida que sus esperanzas parecían desvanecerse, comenzó a experimentar el dolor de la duda. Su relación con Dios se llenó de preguntas. ¿Por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no recibo lo que tanto anhelo? Estas preguntas son comunes en nuestras propias vidas cuando enfrentamos decepciones o cuando lo que más queremos parece inalcanzable. Sin embargo, lo que Ana no entendía en ese momento es que Dios ya estaba trabajando en su vida, preparando un camino diferente, uno que ella no podía haber previsto. Y es aquí donde entra en juego la profundidad de la fe. Creer que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios sigue escuchando y sigue guiando nuestros pasos hacia un propósito mayor. El proceso de soltar nuestras expectativas es doloroso. Requiere humildad, aceptación y sobre todo la disposición a reconocer que no siempre podemos controlar las circunstancias. Ana, en su dolor, aprendió a entregarse completamente a la voluntad de Dios, aunque no comprendía lo que estaba sucediendo. Su oración aquella noche, cuando dijo: «Si esta es tu voluntad, enséñame a aceptarla», no era una señal de derrota, sino un acto de profunda confianza. Estaba entregando su vida a Dios, sabiendo que, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento, confiaba en que Él tenía un plan para ella. Lo que ocurrió después fue un ejemplo de cómo la ayuda de Dios no siempre llega en forma de una solución directa a nuestros problemas. Ana no recibió el hijo biológico que tanto deseaba, pero sí encontró una manera de experimentar el amor maternal a través de Mateo. En lugar de centrarse en lo que no había obtenido, abrió su corazón a lo que Dios le estaba ofreciendo en ese momento: la oportunidad de amar, cuidar y ser una bendición para otro. A veces, Dios responde nuestras oraciones de una manera que nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. Nos invita a ver más allá de nuestras limitaciones y a descubrir nuevas formas de cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón. En el caso de Ana, su deseo de ser madre no fue ignorado. Simplemente fue satisfecho de una manera que nunca hubiera imaginado. A través de su relación con Mateo e Isabel, Ana descubrió un nuevo sentido de propósito y alegría. Y en ese proceso, aprendió que la verdadera paz no viene de que todas nuestras peticiones sean satisfechas exactamente como las imaginamos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esta historia también nos recuerda que el silencio de Dios no significa ausencia. En los momentos en que Ana sentía que sus oraciones no eran escuchadas, Dios estaba preparando algo hermoso en su vida. Y lo mismo ocurre con nosotros. A veces, en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando todo parece estancado o cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, es cuando Dios está trabajando de manera más intensa, aunque sea tras bambalinas. Él nos moldea, nos prepara y en su tiempo perfecto revela su plan, que a menudo es mucho más grande y más hermoso de lo que habríamos imaginado. Dios no siempre nos da lo que pedimos, porque en su infinita sabiduría sabe lo que realmente necesitamos. Nos invita a confiar en que, aunque no entendamos por qué nos pasan ciertas cosas, Él está siempre presente, obrando en nosotros y a través de nosotros. Al igual que Ana, puede que no recibamos lo que deseamos de la manera que lo habíamos planeado, pero si mantenemos nuestra fe y permanecemos abiertos a sus propósitos, encontraremos una paz y una satisfacción que solo Dios puede ofrecer. Al final, lo que más importa no es si nuestras peticiones son cumplidas al pie de la letra, sino si estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios y confiar en que, pase lo que pase, Él siempre obra para nuestro bien. Esa es la esencia de la fe.
caminar en la oscuridad, confiando en que, aunque no veamos el camino completo, Dios ya lo ha trazado para nosotros. En este proceso, es importante recordar que Dios nos acompaña en cada paso. No siempre nos libra de las dificultades, pero sí nos da la fuerza para soportarlas y a menudo las usa para transformarnos y llevarnos a un lugar de mayor crecimiento espiritual y personal. Lo que parecía un no o un silencio puede ser, en realidad, una preparación para algo más grande. Con esta reflexión, es importante que nos tomemos un momento para orar, para pedir a Dios no solo por nuestras necesidades, sino también por la capacidad de confiar en su plan, aun cuando no lo entendamos del todo. Señor, hoy venimos ante ti con humildad y corazones llenos de preguntas. Sabemos que a veces nuestras vidas no se desarrollan como esperamos, y en esos momentos es fácil caer en la duda o en el desánimo. Pero hoy queremos confiar en ti más allá de nuestras propias expectativas. Ayúdanos a soltar el control, a dejar en tus manos nuestras peticiones, sabiendo que tu sabiduría es infinita y tu amor por nosotros es inagotable. Te pedimos, Señor, que nos des la paciencia para esperar en tus tiempos, que no nos desesperemos cuando no recibamos las respuestas que buscamos, sino que podamos ver tu mano obrando en cada situación, incluso cuando no entendemos el porqué. Abre nuestros ojos para ver las bendiciones que ya nos has dado y danos corazones agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Cuando nuestras oraciones parezcan no tener respuesta, danos la fe para seguir creyendo que estás trabajando para nuestro bien. Que podamos aprender, como Ana, a aceptar tu voluntad y a encontrar alegría en los caminos que has trazado para nosotros. Sabemos que tus planes son mejores que los nuestros y que siempre obras para nuestro bien, incluso en los momentos más oscuros. Señor, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros deseos. Queremos caminar contigo, confiando en que, pase lo que pase, tú siempre estás a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar en tu tiempo y a descubrir la belleza de tus planes, que son mucho más grandes de lo que podríamos imaginar.